Bienvenidos a Ronnie Analiza. Luis Fernando Camacho, ese personaje tan importante dentro del proceso de liberación de la dictadura de Evo Morales, el representante cívico que tuvo el valor de retar a Evo Morales y presentarse en La Paz, dándole un plazo de 48 horas con el objetivo de darle una carta, es hoy en día candidato a la presidencia. Como ustedes saben, una cosa muy diferente es ser cívico, otra cosa muy diferente es ser un ciudadano valiente y otra cosa muy diferente es ser un estadista suficientemente preparado como para asumir los retos que un gobierno presenta. Algo que hemos criticado de sobremanera a la dictadura de Evo Morales es que Evo Morales era una persona y es una persona completamente ignorante. Evo Morales no conoce de economía, de derecho, de sociología, de mecanismos de administración del Estado y por esa razón tuvo que rodearse de un conjunto de personas que al final terminaron aprovechándose de él. Eso podría ser algo que le podría pasar a cualquier persona que no se prepara lo suficiente para poder asumir los retos que genera un gobierno. Hoy vamos a analizar una entrevista que se dio en la Red 1 de Bolivia al candidato a la presidencia de Bolivia, Luis Fernando Camacho. Veamos. El modelo económico, Luis Fernando, entonces el que usted propone, ¿cuál sería el modelo económico? Normalmente la gente habla de derecha o izquierda. Eso no es un concepto de éxito o fracaso de un gobierno. Eso es una cuestión, el éxito o un fracaso de un gobierno va en función de la gestión. Y nosotros tenemos claro de que no se trata ni de un lado ni del otro, se trata de lecturar lo que el pueblo boliviano quiere y de lecturar las necesidades básicas como es el trabajo, la educación, salud, medio ambiente y generar las políticas adecuadas para poder dar. A ver, vamos por partes. No significa de un lado ni del otro y que todo está en la gestión. No. El modelo económico es fundamental. Ahora, el modelo económico está en la Constitución Política del Estado y no se puede cambiar. Lo que hay que cambiar son las medidas económicas. Cambiar el sistema keynesiano que aplicaba Luis Arce y aplicar un modelo de economía social de mercado planteado, por ejemplo, por Konrad Adenauer. Ese tipo de cosas hay que hacerlas. Y decir que solamente nos basamos en la gestión y que no se trata ni de un lado ni del otro es básicamente dar una respuesta evasiva cuando no sabes qué responder. Yo les recomendaría a Camacho que se vaya preparando especialmente en economía porque se vienen debates importantes y si lo vuelven a pescar así va a quedar en vergüenza. Sigamos escuchando. El tema de salud es un tema sensible porque nosotros no podemos hablar de un país que se encuentre bien cuando usted tiene un país enfermo. No puede hablar de un país que logre sus objetivos si no tenemos una educación estable que genere las bases de lo que es la Bolivia que queremos. Entonces yo creo que es un sinnúmero de conjunto de factores que debemos tener en cuenta. Nuevamente, el tema de salud, claro que es importante y tenemos que tener planes de contingencia bien estructurados para poder asumir todo lo que se viene. El sistema del SUS, por ejemplo, no funciona bien. Hay que evaluar de repente la carga, una nueva carga impositiva, establecer un mecanismo adecuado y ver si es que es posible realmente un sistema universal. Ese tipo de cosas hay que responderlas. Y por otro lado nos habla de la educación, nos dice, no se puede estar bien si tenemos un país enfermo. Bueno, no sé a qué se refiere exactamente. ¿Enfermo en qué sentido? ¿Todos estamos enfermos? ¿O mal alimentados? ¿O gente enferma mental? No sé. Eso es medio raro. Pero por otro lado decía, la educación. Que la educación tiene que ir hacia lo que se quiere como país. Claro, pero ¿qué? ¿Qué educación? Para empezar hay que decir muchas cosas. La ley Avelino Cignani es una ley muy ideologizada y esa ley hay que cambiarla totalmente por un concepto de estándares internacionales. Ver, por ejemplo, el modelo de Corea del Sur, el modelo de Finlandia y basarse en los mejores modelos para tratar de alguna manera llegar a esos estándares. ¿Cómo estamos actualmente? Debemos mejorar en todo. ¿Y en la economía? ¿Cómo ve la economía actualmente? Tiene problemas, pero
creo que la base fundamental es colocar a los mejores hombres y mujeres en las empresas estatales, en los ministerios, colocar a los mejores hombres y mujeres que puedan darle la estabilidad a Bolivia dentro de lo que es la experiencia y obviamente la especialidad de cada uno, no solamente en los ministerios, sino en las empresas públicas. Las empresas públicas están como están por la política, por la corrupción, por no saber manejar la situación como debe ser, verlo como un negocio y no verlo como la gestión que debe ser o el compromiso que debemos tener con el país. ¿Y cómo se garantiza que esto no va a pasar? Es decir, que no va a haber esto más adelante. Si usted llega a ser gobierno con Marco Pumare y que no va a existir la política por encima de lo que usted nos plantea esta noche. Es decir, ¿cómo lo garantiza la población boliviana? Sencillo, si nosotros queremos cambiar Bolivia, esa es la manera. Si no lo hacemos, no vamos a poder cambiar Bolivia. No cambiar en su concepto, sino tener una mejor Bolivia. Necesitamos hacerlo. Entonces, no es una cuestión de decir si lo voy o no lo voy a cumplir. Tengo que cumplirlo porque es la única manera que podemos avanzar y sacar a Bolivia adelante. En esta parte yo ya me perdí totalmente. ¿Cómo? A ver, ¿cómo está la economía? Tenemos que mejorar. Sí, pero ¿qué cosa es lo que está mal? Tenemos que decir puntualmente. Yo les podría decir, para empezar, la reducción de las reservas de gas, el problema con los contratos de exportación con Argentina y Brasil, el problema del tipo de cambio, la balanza comercial, la falta de incentivo a la producción nacional, la piedra libre que existe para el contrabando, ese tipo de puntualidades. Claro, o sea, estamos hablando de un candidato a la presidencia, tiene que ser más puntual, no por dar respuestas evasivas va a ser más favorecido para nada, más bien cae en el costal de una persona que no sabe, no está preparada, está dando respuestas evasivas y respuestas ignorantes. Pero lo más grave que me resulta aquí es que dice, ¿cómo es que se va a lograr que la gente anteponga la ética, anteponga el profesionalismo, anteponga sus capacidades ante todos los problemas de corrupción que se han dado en el último gobierno y en los últimos años? Y aquí el tema dice, es que hay que cambiar. ¿Pero cómo? Pero es que hay que cambiar. ¿Pero cómo? Yo sigo preguntando, ¿cómo? Bueno, hay que tener pues respuestas claras. ¿Cómo cambiar? Institucionalización. ¿Cómo cambiar? Estableciendo una normativa muy severa respecto del control de los tipos penales para funcionarios corruptos. Es decir, hay que ir pensando, pero no respuestas evasivas. A ver, continuemos. A días de la presentación del plan de gobierno de todos los candidatos, ¿ya está listo el de ustedes? Sí, está en los últimos días. Estuvimos con el sector gremial justamente revisando las demandas que tenían ellos como sectores y nosotros vamos a presentar ya el plan consolidado respecto a lo que vamos a proponer en todos los aspectos. Por eso le preguntaba sobre el modelo económico. Efectivamente, mucha gente dice izquierda, derecha, izquierda, neoliberal, va a seguir apostando por la nacionalización, por ejemplo, el tema de hidrocarburos, digamos, ¿no? Por eso le preguntaba si ya estaba listo el plan de gobierno. Los recursos naturales son del país. Eso no tiene ningún, no podemos negarlo. Nosotros no podemos jugar lo que son los recursos del país. Renovables, no renovables, no podemos jugarlo. Nosotros ¿se va a apostar a la continuidad entonces de que los recursos naturales son mejorarlo desde el punto de vista de la dirección, pero no cambiarlo, de la administración, no, debemos mejorarlo. Las empresas son nuestras, son de los bolivianos. Y eso debemos mantenerlo porque nosotros necesitamos generar fuertes empleos para los bolivianos y necesitamos administrar nuestros recursos con los mejores hombres y mujeres. Por eso le preguntaba, no cambiarlo, porque puede haber un candidato que diga quiero eliminar absolutamente todo lo que se ha hecho hasta el momento, voy a cambiar el modelo. No es lo que usted propone. Lo que hubiera que cambiar se va a cambiar, pero en el tema económico, en el tema de las empresas públicas, tenemos que mejorarlas. Las empresas públicas son de los bolivianos. El que estén en una mala situación no significa de que nosotros nos tengamos que deshacer de las empresas. Si usted compra una empresa quebrada, es porque tiene la visión de que puede ir adelante. La visión de la empresa estatal es la que queremos todos los bolivianos, que es el reflejo del esfuerzo de los bolivianos. Por lo tanto, lo que debemos hacer es mejorar en todo el sentido de la palabra la empresa, ¿no? ¿Va a seguir la nacionalización? Tiene que seguir, tiene que seguir. Tiene que seguir, no porque hubiera sido logro o no logro de un gobierno, sino porque los bolivianos lo dicen todos los días, que son sus empresas, la tienen como propia y eso debemos lecturar. No debemos decir si vamos a tener la posibilidad de llevar adelante un proceso distinto al que el pueblo ya aprobó y lo tiene como propio. Y las empresas son de los bolivianos. César. ¿Existe el verbo lecturar? Bueno, acabo de revisar y veo que no.
eso es un error terrible. No existe el verbo lecturar, es leer, nada más. Bueno, pasaremos. ¿Va a continuar con la nacionalización? A ver, ¿cuál nacionalización? Ya sabemos que Yacimientos no está nacionalizado. Ahí solamente hubo una modificación de los contratos y básicamente por este tema de los costos recuperables y esas cosas, no existe tal nacionalización. Lo que existe es un desincentivo total a la empresa extranjera petrolera. No existen y no vienen y nadie viene. ¿Continuar con qué nacionalización? Eso primero hay que preguntar. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Va a mantener el tipo de cambio? Mire, en realidad, y la verdad es que no sé, no me da una impresión de que sea una respuesta solo al tipo de cambio. Yo creo que el análisis que se debe hacer respecto a la economía es completamente en toda su estructura. Inversión, manejo. El problema básico del país no es el tema de que si las empresas son o no son buenas, es que la corrupción está metida, no saben manejarla las empresas deben ser manejadas de la mejor manera. El país debe ser manejado de la mejor manera. Si usted tiene un compromiso con el país de hacer las cosas como deben ser, nunca le van a salir más porque usted está buscando lo mejor para el país. Lo que tiene el problema en el país con aquellas situaciones en la economía va por el mal manejo que ha tenido el gobierno o la irresponsabilidad que ha tenido frente a los bolivianos. Lo que debemos hacer es ser serios, responsables en las mejores medidas por Bolivia sin ningún tipo de interés. Pero dicen que, por ejemplo, con este tema del tipo de cambio, Bolivia no aguantaría muchos años más. ¿Ha analizado este tema o aún no? Ese es un tema que tienen que analizar los expertos una vez estemos en el gobierno y buscar lo mejor, porque lo que hay ahora puede variar en su momento y el país debe tomarse de la mejor manera en el momento que se llegue a tomar justamente la presidencia, colocar a los mejores hombres y mujeres. Yo no conozco un presidente todólogo, no conozco un presidente que maneje absolutamente todo. Lo que sí necesita Bolivia es un presidente que quiera hacer las cosas bien y en función de hacer las cosas bien vamos a tener los mejores hombres y mujeres que puedan formar parte de la estructura administrativa del Estado. El tema del tipo de cambio es un tema delicado, ciertamente, pero se tiene que tener pues una decisión al respecto. Bolivia tiene más o menos 10 años, un poco más de 10 años, con un tipo de cambio fijo en aproximadamente 6.95 bolivianos por dólar. Esta situación ha generado problemas, ha generado dificultades en la exportación, ha incentivado el contrabando. Es otro de los factores para el desincentivo a la creación de nuevas empresas y entre eso muchos otros problemas. Ahora bien, no se puede realizar una modificación al tipo de cambio sin antes solucionar problemas como por ejemplo la generación de empleo. Todas esas cosas deben estar bien planificadas y por supuesto tener respuestas claras, porque si no se tienen respuestas claras nos vemos con esto. Primero, ¿no se puede ser todólogo? Claro que no, pero se tiene que tener ideas claras sobre qué hacer frente a cada uno de estos aspectos. 2. Pensar que todas las personas le van a poner el absoluto compromiso al país solamente por el compromiso es también actuar inocentemente. Muchas personas solamente quieren llegar ahí para beneficiarse. Por tanto, hay que tener planes de contingencia cuando se encuentren situaciones de corrupción, situaciones de falta de compromiso para empezar. Y todo eso, Camacho nos está diciendo que es puro compromiso, es pura entereza, puros valores. Yo creo que ahí hay que pulir mejor la situación, por supuesto. Continuemos. ¿Cuándo estará listo totalmente su proyecto de gobierno? Esta semana estamos en lo último, vamos a hacer la presentación completa de lo que significa nuestro plan de gobierno y ahí se van a poder dar cuenta que no es un plan como normalmente lo hacen, ¿no? Hacen un plan, lo presentan, el pueblo ni se entera de qué se trata. ¿Y por qué no se va a ser enamoran igual? de un nombre, ¿no? Y lo tratan de perder. Nosotros no queremos mentirle más al país. ¿Cuál va a ser la diferencia? La diferencia es que el proyecto que tenemos nosotros de plan recoge absolutamente el sentimiento en todo Bolivia y de todos los sectores y de todo el pueblo boliviano. Ese proyecto no es el proyecto de Luis Fernando, es el proyecto que aglutina el sentimiento de Bolivia. Esa es la gran diferencia.
Bueno, primero, la gran diferencia. ¿Qué? Es decir, un Frankenstein de proyecto económico, de proyecto de gobierno. Ay, no, ahí sí que nos equivocamos totalmente. El resultado sería populismo. Ahora, ¿por qué se está dando este tipo de respuestas evasivas? Yo podría pensar dos razones. La primera, básicamente, populismo. Tratar de pretender que la población sea la que decida qué es lo que es necesario para el país. Hay medidas que no son las que la población decida, porque la población puede decidir mal. Existen muchas medidas técnicas que son necesarias, más allá de lo que la población crea mejor. Por un lado. Por otro lado, nos dice que se va a generar empleo, nos dice que se tiene que incentivar la inversión nacional, pero ¿cómo? Las respuestas que se han dado son muy generales, son respuestas que al final no nos dicen nada, que podríamos llegar a pensar que es un candidato poco preparado o nada preparado. Cuidado, porque ya hemos tenido un Evo Morales que no tenía ninguna idea de cómo se movía el Estado y solo le metía nomás. Obtengamos una reedición con otro tipo de esquema de valores, claro, pero igual, es decir, el candidato debe estar bien preparado. No caigamos nuevamente en las consignas, porque soy indígena, porque soy mujer, porque soy joven. No, es decir, hay que tener capacidades, hay que tener conocimiento. Bueno, eso fue el video por hoy. Si te pareció interesante, no te olvides dejarle me gusta. De igual manera, suscríbete al canal y activa la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjanos tu comentario para poder realizar un debate permanente sobre el tema, y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo análisis aquí en Ronnie Analiza.